Vamos ahora a enfocarnos en el segundo objetivo de nuestra clase, que es simple present o presente simple y la S posesiva, possessive S. Vamos a hablar primero de el presente simple, simple present. Al igual que cuando estudiamos el verbo to be, el verbo be, y hablamos de para qué servía, para qué se utilizaba, también vamos a ver para qué sirve o para qué se utiliza el presente simple, ¿cierto? Es lo primero que necesitamos saber de un tiempo gramatical para que de verdad lo podamos utilizar para comunicarnos. Entonces aquí nos dicen, use the simple present to describe routines, facts, and preferences. Estas son las razones más comunes para utilizar el presente simple. Para hablar de rutinas, ¿cierto? Aquellas actividades que haces todos los días o cada semana o cada mes. For example, she goes to the movies on weekends. She goes to the movies on weekends. ¿Cómo podríamos traducir esa oración? She goes to the movies on weekends. ¿Ella va al cine los fines de semana? Perfecto, esa es su rutina, ¿sí? Ella va al cine los fines de semana. Tenemos también facts, que traduce hechos. Por ejemplo, most cars have four wheels. La mayoría de los autos o de los coches tienen 4 ruedas. Eso es un hecho, algo que podemos verificar simplemente observándolo. Y tenemos también preferences, ¿cierto? Preferencias. They like coffee. ¿Cómo traducirían esta oración? They like coffee. ¿A ellos les gusta el café? Perfecto. Y esa es una preferencia. Entonces, cuando querramos hablar de nuestras rutinas, cuando querramos hablar de un hecho o de una preferencia, vamos a utilizar este tiempo al que llamamos el presente simple. Simple present. Esto les voy a enviar ahora mismo este screenshot, la foto de la pantalla, al chat. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos crear oraciones y preguntas con el presente simple. Este es un tiempo gramatical diferente que tiene una estructura diferente. Sin embargo, vamos a empezar por hablar de las preguntas y vamos a hablar de las preguntas de información. No importa qué tiempo gramatical veamos, siempre podemos hablar de estas preguntas de información. Aquellas que empiezan en cuándo, dónde, cómo, por qué, etcétera, son preguntas de información. Veamos esta entonces. Aquí dice, where do you live? ¿Alguien sabe qué significa esa pregunta? Where do you live? ¿En dónde vives? Muy bien, ¿en dónde vives? Where do you live? ¿Cómo organizamos la pregunta entonces? Vamos primero con la pregunta de información. What, where, when, bueno, la que sea que vayas a utilizar. Ese es el primer elemento. El segundo elemento va a ser un auxiliar que puede ser do o que puede ser das. ¿Alguien recuerda de qué depende que yo utilice do o que utilice das? De la persona, ¿no? De la persona o el sujeto, muy bien. Entonces, si tienes, por ejemplo, she, he, it, o si tienes Diana, que es lo mismo que decir ella, Juan, que es lo mismo que decir él, a cat, que sería como decir it, or a book. Si tienes cualquiera de estos sujetos, ¿qué vas a utilizar? ¿Do o das? Das. Das, es correcto. Y con los otros sujetos, por ejemplo, I, you, we o they, o si decimos Diana and Juan, que es lo mismo que decir they o ellos, o cats, que gramaticalmente hablando es lo mismo que decir they, incluso objetos como books, plurales, es lo mismo que decir they, ¿cuál de estos dos vas a utilizar? Do. Do, muy bien. Como en el ejemplo, mira, estoy utilizando you, entonces utilizo el auxiliar do. Where do you live? Y finalmente tenemos el verbo en su forma base.
Verb in the base form. Vamos a ver rápidamente a qué nos referimos con el verbo en su forma base. Los verbos en inglés, al igual que en español, pueden tomar diferentes formas, ¿sí? El pasado, con ing, etcétera. Aquí tengo algunos verbos. Tengo, por ejemplo, este verbo. Es el mismo verbo tomando diferentes formas. Works, working, worked, work. Es el mismo verbo. Pero bueno, lo importante aquí es, ¿cuál sería la forma base, Arturo? ¿Cuál crees tú que es la forma base de este verbo? ¿De cuál verbo, perdón? De este que aparece acá. Sería work nada más, ¿no? Correcto, esa es su forma base. Escuchemos a Manuel. Mira, aquí tenemos el mismo verbo cambiando de forma. Slept, sleeping, sleep, sleeps. ¿Cuál es la forma base, Manuel? Sleep. Correcto, ahí tenemos la forma base. Juan Carlos, el mismo verbo. Go, went, gone, going, goes. ¿Cuál es su forma base? Go. Correcto, go. Y en este caso, lives, live, living, lived. Arturo, ¿cuál es la forma base? Lip. Correcto. Bien. Hablamos de la forma base porque siempre que hagamos preguntas con el presente simple, el verbo va a quedar en su forma base. Entonces tengo, por ejemplo, where do you live? ¿En dónde vives? Ahora, si yo quisiera hacer esta pregunta, pero en vez de you utilizara she, ¿cómo quedaría la pregunta, Manuel? Para decir en dónde vive ella, ¿cómo te quedaría la pregunta? Where does she live? Very good, muy bien. Entonces, muy bien, Manuel, lo único que cambió fue das y el verbo siguió en su forma base, ¿cierto? Das, porque con estos sujetos utilizamos das. Y así creamos las... Dime, por favor. Tenemos dos participantes más en la reunión. Ay, muchísimas gracias. Gracias por decirme. Muchas gracias. Entonces, ¿dónde está esto? A ver, A1 Module 4. Y tenemos, entonces, hello, Genesis, and hello, Jericho. Hello. Welcome. Ok, that's good. Muy bien. Bien, entonces, ahí está. Las preguntas. Where does she live, por ejemplo? ¿Cómo van hasta aquí con las preguntas? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Do you have any questions or comments? No. Ok. Bueno, yo sé que es mucha información, pero vamos a tener tiempo de asimilarla. No nos preocupemos ahora por memorizarla, sino simplemente por entenderla, vamos a tener tiempo de asimilarla. Vamos ahora con las oraciones afirmativas. Cuando tenemos oraciones, la organización cambia. Lo primero que vamos a tener es el sujeto. Yo, ella, Diego, Juana, sea quien sea, va a ir de primero. I, you, she, he, etc. El segundo elemento que vas a tener es el verbo. El verbo puede tomar dos formas. Puede ser la forma base, que ya mencionamos hace un momento, por ejemplo, work, sleep, go, o puede ser el verbo en lo que llamamos tercera persona. ¿Sí? Tercera persona, ¿qué es? Simplemente que le agregamos S al verbo. Eso es la tercera persona. Entonces acá, por ejemplo, work es la forma base, la tercera persona es works. Y Génesis, ¿cuál sería entonces la tercera persona de este verbo? Sleeps. Perfecto, sleeps. Y Jerko, ¿cuál sería la tercera persona de este verbo? Goes. Muy bien. Y Arturo, ¿cuál sería la tercera persona de este verbo? Lives. Muy bien, dirías entonces lives y sería eso la tercera persona. Bien. Entonces, volvamos acá. ¿De qué va a depender que utilicemos el verbo en su forma base o en tercera persona?
sujeto. Del sujeto, muy bien. Entonces, cuando tengas, por ejemplo, she, he o it, ¿vas a utilizar el verbo en tercera persona con la S o en su forma base? Cuando tengas estos de acá. En tercera persona. La Tercera forma, persona. Tercera persona, ¿cierto? Le vas a añadir la S al verbo. Y Manuel, cuando tengas estos sujetos, I, you, we, they, ¿cuál va a ser la forma del verbo? La forma base. La Sería. forma base, muy bien. Por eso en nuestro ejemplo decimos she lives in Bogotá. ¿Cómo traducirían esa oración? She lives in Bogotá. Ella vive en Bogotá. Ya vive en Bogotá. Ella vive en Bogotá, ¿cierto? Tenemos she y por eso ponemos el verbo en tercera persona o le agregamos la S. Ahora, voy a transformar esta oración. No voy a decir que ella vive en Bogotá, sino que voy a decir que que yo vivo en Bogotá. Juan Carlos, entonces, ¿cómo quedaría tu oración en ese caso? Es decir, I live Ujú. in Bogotá. Muy bien, Juan Carlos, that's pretty good. Entonces, veamos que en la oración que acaba de hacer Juan Carlos, el verbo quedó en su forma base, porque con cualquiera de estos sujetos debemos usar el verbo en su forma base. Muy bien. Y finalmente vamos a hablar de las oraciones negativas. Pero antes, ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto a las oraciones afirmativas? Any questions about affirmative sentences? No. Ok, muy bien. Entonces vamos con las oraciones negativas. Empezamos con el sujeto, nuevamente, igual que en las oraciones afirmativas, sea cual sea, yo, ella, tú, Diana, I, she, bueno. Luego tendremos un auxiliar que va a ser don't o doesn't, uno de los dos. Génesis, ¿de qué va a depender que utilices don't o doesn't? De la persona. De la persona. De la persona, muy bien, la persona o el sujeto, exactamente. Cuando tenemos estos dos grupos de sujetos, ¿no? She, he, it, I, you, we, they. Yerko, ¿cuándo vas a utilizar don't? ¿Con cuál de estos sujetos? Con el segundo. I, you, we, they. Perfecto. Vas a utilizarlo con el segundo. Y Arturo, ¿cuándo vas a utilizar doesn't? Con she, he, it. Perfecto. Entonces aquí tengo, they don't live near here. Ellos o ellas no viven cerca de aquí. Vean que utilizo don't porque they está en el segundo grupo. Va con don't. Y veamos que el verbo en las oraciones negativas siempre va a quedar en su forma base. Siempre. No importa cuál sea el sujeto. ¿Sí? Por eso estos términos gramaticales nos van a ser de gran ayuda. Porque nos van a servir no solo acá, sino en el futuro. Forma base. El verbo en su forma base. En las oraciones negativas, el verbo siempre va a quedar en su forma base. They don't live near here. Vamos a hacer una transformación acá. Entonces, en vez de they, vamos a utilizar he. Vamos a utilizar entonces he y vamos a escuchar a Arturo. ¿Cómo te quedaría la oración? Pero en vez de they, he. He doesn't Muy bien. live near here. Muy bien. He doesn't live near here. That's good. Muy bien, Arturo. Entonces vemos que el auxiliar cambió porque estoy utilizando he, pero el verbo quedó en su forma base. El verbo no cambió. Esa es la estructura. Veo que la tienen muy clara. Está súper. Y pues vamos a tener tiempo, no solo en esta clase, sino en otras, de asimilarla a través de la práctica.